Hola, mi nombre es Báltica Cabieses, soy enfermera matrona, magíster en epidemiología, doctora en epidemiología social y dirijo el programa de estudios sociales en salud de la Universidad del Desarrollo en la Facultad de Medicina Clínica Alemana. Soy docente del equipo de la carrera de enfermería y me ha pedido el coordinador del curso gentilmente realizar esta sesión que se titula Desafíos de la salud de migrantes internacionales en Chile, ¿qué sabemos acerca de sus adultos mayores? Esta es una sesión introductoria a la compleja relación entre migración, salud y envejecimiento y del cual la verdad es que en el mundo y en Chile todavía se sabe poco. Para empezar, les quiero dar a conocer el programa de estudios sociales en salud que es parte del ICIM, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD. El ICIM convoca 8 centros de investigación, 6 programas, este es uno de ellos, y un observatorio. Nuestra misión como programa es la creación de conocimiento nuevo acerca de procesos sociales que impactan en salud poblacional y comunitaria y su transferencia efectiva para promover la equidad social en salud en Chile y Latinoamérica. Nuestros ejes de trabajo son la investigación interdisciplinaria, la traslación del conocimiento, la investigación multimétodos y el foco específico en vulnerabilidad y diversidad social y cultural. Desde estas líneas generales de trabajo tenemos líneas temáticas específicas, siendo la más antigua y la que hemos desarrollado principalmente es la de salud de personas migrantes. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la cantidad de publicaciones indexadas que tenemos como universidad en la temática de migración y salud en Chile, comparado con otras universidades del país y otras latinoamericanas también. Si esto lo llevamos además de publicaciones científicas a participación en conferencias de congresos nacionales e internacionales que han sido publicadas, libros, capítulos de libros, reportes, entre otros, destaca la universidad en su liderazgo de investigación y de transferencia en este tema en Chile y la región. Otro producto importante que deben conocer de este trabajo son 2 libros que hemos editado y que son de uso público y descarga gratuita. El primero es La migración internacional como determinante social de la salud en Chile y el segundo es La vulnerabilidad social y su efecto en salud en Chile. Ambos libros, si ustedes ponen los títulos en internet, en Google, los van a encontrar y si también ponen mi apellido Cabieses y repositorio UDD en Google van a encontrar el repositorio institucional de la universidad con la descarga gratuita de estos y otros libros y reportes que hemos generado en los casi ya 13 años de trabajo en esta temática de investigación. Para empezar a introducirlos al tema de la migración internacional, les voy a dar a conocer algunas definiciones fundamentales. Sobre la definición de migrante internacional, esta es una categoría de entre muchas otras que existen en el modelo amplio que desarrolló Naciones Unidas respecto de movilidad humana. La movilidad humana dice relación con la capacidad del ser humano desde que existe en este planeta de trasladarse físicamente de un lugar a otro, lo que le ha permitido la supervivencia como especie y también el desarrollo y poblamiento del mundo. La movilidad humana puede darse de distintas maneras. Uno puede desplazarse dentro de su territorio nacional, que se llama movilidad interna o desplazamiento interno. Puede desplazarse entre países, que se llama migración internacional. Pero si es una migración internacional que no tiene intención de asentamiento, sino que se realiza por razones turísticas, viajeras o educativas o laborales de corto tiempo, también son categorías distintas a las de migrante internacional que tiene intención de asentamiento o residencia en el otro país distinto de donde nació. Entonces, en esta lámina, lo que les pongo son definiciones clásicas de distintos organismos internacionales sobre qué es migración internacional y les dejo como ejemplo la primera. Esto no tienen que saberlo de memoria, es solamente para ejemplificarles que existen distintas definiciones para el mismo concepto. Y Naciones Unidas en 2003 dijo que migrante internacional es toda aquella población nacida en otro país del de residencia y que reside por al menos un año en dicho país. El tema de un año es porque demuestra el interés de asentamiento, pero pudiera ser una persona que lleve muy poco tiempo, pero que declara que se quiere quedar en ese país. Y ahí se distingue entonces entre otro tipo de movilidades humanas que no buscan asentamiento, como viajeros, turistas, qué sé yo, de la del migrante internacional.
Y esa es la que nosotros utilizamos para mirar todo el análisis que a continuación les voy a presentar. Algunos ejes conceptuales sobre migración y salud. Primero, proceso migratorio, la determinación social de la salud y la migración como un acto social, humano, mundial, que también impacta en salud. La intersectorialidad, que tiene que ver con que hay que mirar la temática migratoria no solo desde las relaciones internacionales únicamente o desde la educación y el trabajo únicamente, sino que hay que mirar a través de todos los sectores de manera aunada e integral. El de curso de vida, que dice relación con que cada ser humano tiene una trayectoria de vida y el ser migrante no significa que el que dice que es migrante apareció ahí de generación espontánea, sino que es un ser humano que creció en un lugar, que tiene sus propias prácticas y cultura, su propia forma de entender la vida y que luego se desplaza a otro país para quedarse y entonces genera ciertos cambios de trayectoria y de curso de vida que pueden impactar en salud. Otro tema importante es interculturalidad, en el sentido de que población migrante tiene culturas a veces muy distintas a la del país de origen. Imaginen ustedes población africana subsahariana en Alemania o en Suiza, por ejemplo, o en Finlandia. Los choques culturales pueden ser muy importantes y la forma en cómo los países manejan eso hacen grandes diferencias en cómo las personas desarrollan o no problemas de salud en el tiempo. Y el otro es derechos humanos, desde el punto de vista primero, que migrar es un derecho humano universal reconocido, pero al mismo tiempo los países tienen la libertad de decidir de qué manera administran los flujos de las personas migrantes. Esa diferencia genera una tensión en tanto los países pueden decir que la migración es una oportunidad cultural, social y económica o la migración es una amenaza a la seguridad pública. Dependiendo de la posición de todos los grises posibles entre un lugar y el otro que son opuestos en esta línea continua de posibilidades que un país puede tener como postura, es que entonces se van desarrollando políticas públicas más orientadas hacia un lado de la atención o hacia otro. Migrar, yo les decía que el proceso migratorio es importante. Aquí quiero ilustrarles que es un proceso complejo y dinámico. Primero, decirles que hay varias etapas. La premigratoria, la del tránsito o cruce o migración, la de la llegada y la del asentamiento o el retorno o el viaje a otro lugar. Esto está puesto de manera relativamente circular para ilustrar de que la migración no es una experiencia lineal. Una persona puede estar en desplazamiento permanente en su vida. Piensen ustedes en población andina aymara que viaja entre Perú, Bolivia y Chile permanentemente, buscando oportunidades de trabajo de temporero a través de las cosechas y que vive realmente no sabemos dónde, en el fondo de la cordillera andina. Entonces son personas que viven y su cultura y su cosmovisión es migratoria, circular, permanente, ¿ya? Entonces, la etapa premigratoria habla de todo el proceso decisional de una persona que cree que puede vivir mejor en otro lugar. Y luego la toma de decisión formal y atreverse a hacerlo. Muchas personas que quisieran migrar quedan atrás porque no pueden, no tienen el financiamiento, no tienen a dónde ir, no saben cómo hacerlo, no tienen la capacidad de saber cómo resolverlo, no se atreven, no tienen la autoeficacia o no tienen la capacidad física porque quizás están enfermos y quisieran desplazarse pero no pueden. ¿Ya? Luego viene la etapa del cruce o tránsito que tiene que ver con el acto migratorio en sí mismo y que puede tener experiencias de vulnerabilidad en salud muy importantes si es que se viven en situaciones de trata o de tráfico, si se vive en situación de irregularidad a través de pasos no habilitados o si la visa, el pasaporte no se reconoce o si requiere visa consular o democrática en el país de origen y viaja sin tenerla. Las experiencias de tránsito pueden ser muy amables y felices, como en avión a través de aeropuerto internacional, o muy inhóspitas, como atravesar desde Colombia hasta Chile por 10 días con territorio amazónico, en el mismo bus, con 200 otras personas con un hijo en los brazos y con un único baño. Imaginen ustedes las profundas diferencias de tránsito entre una experiencia y otra y los riesgos asociados en salud. Luego viene la llegada. De esto lo que les quiero ilustrar fundamentalmente es que el primer año de llegada es crítico para el manejo de la integración social amplia del país y también de la percepción de ansiedad, angustia y síntomas depresivos y ansiosos. Las personas en la etapa de llegada han descrito en algunos países que viven un choque cultural,
que es claro si es que no comparten idioma, pero si además comparten idioma, también hay un choque cultural del uso del vocabulario, de cómo comunicarse para pedir la micro o para entrar al metro, de cómo ser cortés sin equivocarse en el uso del lenguaje y en la forma corporal, cómo se lleva la vida dentro y fuera del hogar, que en Chile somos muy privados y puertas adentro, por ejemplo, y otros países más caribeños son mucho más puertas afuera porque el calor los obliga. Entonces hay choques culturales muy importantes en los primeros 6 meses y primer año, que impactan en la llegada y cómo el país integra, acoge, recibe, da la bienvenida y enseña a cómo vivir en este país, hace una gran diferencia. Luego viene entonces la intención de quedarse, de regresar o retornar, o la idea de que en otro lugar puedo seguir migrando y vivir mejor. Ustedes quizás conocen por cultura general, si no lo conocen los invito a revisarlo rápidamente. Existe el Pacto Global que se generó hace algunos años desde Naciones Unidas con la Organización Internacional para las Migraciones y otros organismos internacionales de alta estatura, y generaron el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, que fue súper discutida. ¿Qué significa segura? ¿Qué significa regular? ¿Cómo se puede hacer regular si igual va a haber gente que va a pasar en forma irregular y asegurar que sea segura? Entre otras, ¿ya? Lo que pasó es que en ese pacto global se generaron 6 grandes estrategias que están aquí en esta lámina en color verdecito, en inglés, pero hay una versión en español que la pueden buscar en internet. Y esas 6 dimensiones, ninguna reconoce explícitamente la dimensión de salud de la persona migrante. Entonces, hace unos años atrás, en el continente americano, en México, se reunieron algunos expertos y desarrollaron este documento, que es la consideración e inclusión explícita de la salud para el Pacto Global. Para cada una de las 6 estrategias diseñadas en el Pacto Global, se hace una serie de recomendaciones específicas para el ámbito de salud. En Latinoamérica es importante saber que hay muchos países que reciben a migrantes y cada uno de ellos elige cómo los quiere recibir, y eso se ve de manera gráfica, clara, visto en las iniciativas que desarrolla en materia de salud. Como ven ustedes en esta lámina, a través de un trabajo de salud pública de un alumno que yo fui su tutora, hicimos una revisión de literatura gris y encontramos que México, El Salvador y Chile son los países en la región que tienen el mayor número de iniciativas en materia de salud para población migrante. Los grandes temas son derechos humanos, proceso migratorio, interculturalidad e intersectorialidad y salud en todas las políticas. ¿Ya? ¿Qué tipo de acciones se desarrollan? Son súper diversas. Algunas tienen que ver con dar agua al que va de tránsito en México y otras a políticas nacionales de salud integrales como la chilena. Hay un número creciente de población migrante internacional en Chile. La incorporación en el último año de visas consulares, democráticas, etcétera, para 5 países han detenido algunos flujos específicos de Haití, Venezuela, entre otros, pero sin duda que el flujo de los últimos 10 años ha sido exponencial, como lo muestra esta curva, que tiene datos de ingreso de población migrante desde el censo de 1902. Si comparamos eso con la tasa de población total para cada año, podemos ver en naranjo, que es el total de la población del país para cada año, y en azul abajo, la curva exponencial que recién veíamos de población migrante. Hoy en Chile todavía no superamos el 8% estimado de población migrante, mientras que en otros países OECD ese valor va entre el 12 a 15%, algunos incluso 20 a 30%. Luxemburgo en torno a un 45%, Alemania en torno a un 30%, y otros países también en torno a un 20% como Canadá. Esta es de acuerdo al último censo, cuáles son los países de principal ingreso. Esto es interesante por 2 razones. Primero, porque países fronterizos como Argentina, Bolivia, Ecuador fueron desplazados por Colombia y Venezuela. En sexto lugar está Haití, que genera mucha impresión social, pero tampoco son los principales. Y luego de la visa consular, sin duda, que se ha detenido un poco el flujo por trámite administrativo. Y lo otro es que esta estimación del 2017 probablemente ya quedó atrás porque datos anecdóticos de prensa dicen que Perú habría sido ya cambiado en primer lugar por Colombia. Es importante que sepan también, como cultura general de esta temática, que la situación socioeconómica de la población migrante es muy heterogénea. Hay población migrante que tiene cargos gerenciales de grandes transnacionales, alta capacidad educativa, capital humano avanzado, y que aquí han logrado florecer y desarrollarse en aquellas áreas de competencia avanzadas que tienen.
Pero también hay población que tiene clase media, que tiene profesión que no es convalidada ni reconocida y trabaja en trabajos informales, de servicios o administrativos, y también hay gente de clase socioeconómica baja, que vive en condiciones de hacinamiento crítico, de exposición a factores de riesgo ambientales para enfermar, que no tienen previsión de salud, entre otras. Aquí hay una tabla que resume estas ideas con foco en mostrar cómo se comporta la población migrante vulnerable versus la chilena vulnerable de acuerdo a la CACEN. Miremos, por ejemplo, la CACEN 2015 y ahí muestra que la pobreza multidimensional y el hacinamiento crítico son más altos en población migrante que nacional. Lo mismo, el total de población sin ningún tipo de previsión, esto para el 2017 en la CACEN aumentó en torno al 21%, y en niños de 0 a 14 años un 26%, sin previsión de salud comparado con menos de un 2% en niños chilenos. La tasa de no atención ante un problema de salud en migrantes es más alta que en chilenos, quizás porque o son más sanos o porque no saben navegar el sistema y no lo saben usar. Y el indicador de si está en tratamiento médico en los últimos 12 meses también es, en este caso inverso, más bajo en población migrante, o sea, o no lo necesitan porque son más sanos, que se conoce como efecto migrante sano, o lo necesitan pero no están accediendo en igual condición que el nacional. Análisis repetido de la encuesta CACEN nos muestra los siguientes patrones generales. Primero, la población migrante reporta una mejor autopercepción de salud, reporta una menor proporción de personas en tratamiento médico en los últimos 12 meses y menor reporte de enfermedad o accidente en los últimos 3 meses. La cobertura UGGs en migrantes internacionales es menor, consistentemente menor que en nacidos en Chile, aunque va en aumento en el tiempo. Lo mismo con acceso a screenings y exámenes gratuitos como mamografía y Papa Nicolau, que son menor en uso en población migrante, pero van en aumento. Y los hogares con presencia de migrantes presentan menores niveles de participación en organizaciones civiles, sociales, y hogares con presencia de migrantes presentan mayor percepción de discriminación comparado con la población que es solo de hogares chilenos, en especial la discriminación por el hecho de ser migrantes. La caracterización de egresos hospitalarios, que es un censo de todas las clínicas y hospitales del país que se hace cada año, que es una base de datos de alrededor de 1,8 millones de casos por año. Da cuenta de que para el año 2014 a 2015 se estimaba que el 1% del total de los egresos era en población migrante únicamente. Datos más recientes orientan a que van en torno al 3%, hasta 5%, pero aumenta en algunas comunas, como por ejemplo Santiago, donde la tasa puede ir en torno a un 12%. Aún así, el mayor uso de egresos hospitalarios, o sea, de atención hospitalaria, está dada por la población nacional. Las principales causas de egreso en migrantes son embarazo, parto y puerperio con entre un 41 o un 49% según el año de análisis. O sea, el grueso del uso de los hospitales por migrantes es por embarazo, parto, puerperio. La mayoría de estos partos espontáneos comparado con cesárea, que se da en mayor medida en nacionales. Y luego viene una serie de egresos hospitalarios que son muy similares a los nacionales. Vean ustedes: respiratorio, genitourinario, traumatismos, sistema digestivo, circulatorio y digestivo. Miremos un poquito de lupa a la situación de migrantes internacionales adultos mayores en Chile, de acuerdo a la poquita evidencia que tenemos. Fíjense ustedes que si uno revisa Medline como una base de datos científica biomédica clásica y ocupa esa estrategia de búsqueda que aparece ahí, yo la acabo de hacer hoy, 26 de marzo del 2020, así que pueden corregir la fecha que ahí aparece, porque es la fecha del año pasado, pero la lámina que les presento aquí es de ahora, exactamente hace una hora atrás. Y muestra que existe en la literatura alrededor de 47.150 artículos científicos dedicados a la temática de envejecimiento en general y migración internacional. Si buscamos de ese total cuáles son revisiones sistemáticas, encontramos 116. ¿Cuáles son las grandes temáticas de esta revisión, tanto de artículos científicos como de revisiones sistemáticas? ¿Cuáles son los hot topics de este tema a nivel internacional? Primero, proceso migratorio, mirar cómo es la salud de adultos mayores de primera versus segunda generaciones. El tema de reunificación familiar con adultos mayores que se desplazan
ya más abuelitos para poder unirse con sus hijos y nietos. Es un tema muy interesante que se desarrolla. Se destaca el tema de condiciones de vida de adultos mayores migrantes, tanto o más que en poblaciones nacionales que tienen también en adultos mayores problemas de condiciones de vida. Acceso al sistema de salud, estilos de vida y sedentarismo. Muchos temas de fragilidad, vulnerabilidad, aislamiento y soledad. O sea, si nuestros adultos mayores chilenos en nuestro país se sienten solos, ¿cómo se sentirán aquellos que no tienen ninguna red de apoyo ni ninguna familia aquí, como son algunos migrantes? Integración social, si es difícil integrar a nuestros adultos mayores que crecieron y nacieron aquí, ¿cómo será integrar a un adulto mayor? Enfermedades crónicas, en similar condición a poblaciones generales, porque esas son las grandes temáticas epidemiológicas en países de alto nivel de ingreso, y mortalidad y calidad de vida. Algunos datos nacionales tomados a partir de la CACEN 2015. Vean ustedes que hay menor población de migrante internacional de entre 60 y 79 y 80 y más años en Chile comparado con la población adulta mayor de esos rangos chilena, como se ilustra en esta tabla. Es interesante ver con respecto a casados y convivientes. Les tengo aquí análisis repetido de la encuesta CACEN entre el 2009 y 2015, que en general la población migrante reporta en general estar menos casada y conviviente que la población nacida en Chile. La población migrante aparece en barra azul y la nacida en Chile en color gris. Para todos los años, parece ser que los adultos mayores migrantes estarían menos casados y conviviendo, o sea, o más viudos o más solteros que los nacionales. Respecto de la tasa de participación laboral, aun cuando son menos en términos relativos, los adultos mayores migrantes participan mucho más en actividad laboral que la población nacional. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en migrantes internacionales entre 60 y 79 años que están trabajando en casi un 60%, con un 57,6% versus un 34,8% de nacidos en Chile. Y vean ustedes 80 y más, 12,8% migrantes versus 3,8% adultos mayores que están trabajando a esa edad. Pensemos ahora a temáticas de salud, tratamiento médico general y por AOGGs, según la CACEN 2015 únicamente para mirarlo con lupa. En general, la población migrante internacional está en menor tratamiento general, pero muy similar a tratamiento general que los nacionales, un 51 versus un 52%, perdón, un 51 versus un 63%. Esa diferencia es significativa, por eso hay un asterisco. Y en tratamiento por AOGGs, los migrantes un 40% versus los nacionales, un 52% para el rango de edad entre 60 y 79 años. Para los de 80 y más años, migrantes internacionales en tratamiento general, esto serían un 48% versus un 73% en nacidos en Chile, y en tratamiento AOGG es un 38% versus un 60% si el adulto mayor es nacido en Chile. Sobre egresos hospitalarios, ustedes pueden ver solamente los grandes rangos porque los números son pequeños para el grupo de migrantes, por lo que no podemos hacer grandes extrapolaciones. Vean ustedes que en general, egresos hospitalarios para adultos mayores tiende a ser un poco menor en población migrante para el grupo entre 60 y 69, 70 y 79 y 80 y más años comparado con la población nacional de ese mismo rango etario. Aquí miremos algunas causas de egreso hospitalario según la base de datos de egresos del 2015, separando en columnas distintas a chilenos inmigrantes por distintos rangos de edad. Entonces, primero tenemos la columna entre 60 y 69 años, separando a chileno y a migrante. La columna 70 a 79 años, separando entre chileno y migrante. Y la columna 80 o más años, separando entre chileno y migrante. Vean ustedes, lo voy destacando en amarillo, las grandes diferencias significativas según estas categorías para hombre y mujer, según tipo de previsión y según región del país, que es la que tiene la mayor densidad de migrantes en Chile. Y en general lo que se observa aquí es que comparado con los chilenos, los migrantes adultos mayores tienen más hospitalizaciones cuando son hombres, cuando tienen ISAPRE o no tienen previsión y cuando habitan la región metropolitana. Y hay menos hospitalizaciones en migrantes adultos mayores que están en FONASA y que residen en Valparaíso o Biobío.
Si miramos ahora los top 3 causas de egreso hospitalario para los distintos rangos de edad entre chileno e inmigrante, vemos que en general la verdad es que los temas de causas de egreso hospitalario no son tan distintos entre chilenos e inmigrantes. Hay cierto movimiento de ordenamiento de ranking, por ejemplo, entre 60 y 69 años, el top 1 en los chilenos es enfermedad del sistema circulatorio, que en el caso del migrante para ese grupo etario es el segundo lugar y en el primer lugar está la neoplasia. Entre los 70 y 79 años están igualmente en primer lugar las enfermedades circulatorias en el chileno y el migrante, y en 80 y más años son casi idénticas, superponiéndose en primer lugar para chilenos lo circulatorio primero y luego lo respiratorio y luego lo digestivo. En el caso de migrantes, primero lo respiratorio, luego lo circulatorio y luego tumores. Existen importantes desafíos en la mirada de salud, migración y adultos mayores. Hay que mirar el proceso migratorio de cada adulto mayor, su trayectoria de vida, cómo fue ese proceso migratorio y qué riesgos experimentó en ese proceso y en su llegada y asentamiento. Hay que tomar el tema de la migración como un enfoque determinante social, puesto que impacta de manera distintiva en la salud de quienes migran versus quienes no lo hacen. Hay que tener una mirada de intersectorialidad que integre, que mire al adulto mayor de manera integral y con las capas de vulnerabilidad y de riesgo asociado adicional que puede tener por ser migrante. Hay que mirar los cursos de vida, las historias y las dinámicas de cada persona para saber apoyarla correctamente. Hay que entender que el acercamiento en salud requiere de un enfoque claro y avanzado de interculturalidad para la población adulta mayor primero y sobre todo si es migrante. Y hay que entender esto desde un enfoque de derechos humanos donde tanto migrar como el derecho a la salud son derechos inalienables que ningún país puede eludir ni no dar respuesta, independiente del color de piel, independiente del país étnico, del nivel socioeconómico, del vestuario, de la ocupación y por supuesto independiente del país donde nos toque nacer. Para terminar, los quiero dejar invitados a quienes les guste la investigación, sientan interés, un bichito, una inquietud sobre ese tema. Tenemos la Academia Científica de Enfermería y tenemos el programa PONT, que dada la situación actual probablemente va a funcionar más bien en formato digital, especialmente el primer semestre, pero si alguno de ustedes está interesado y quiere acercarse a nosotros como programa y acercarse a la investigación para tener alguna experiencia, por favor contactar a la profesora Xaviera Molina, a ese correo electrónico que es parte también de nuestro programa, para que sepan más de qué se trata y de qué manera pueden colaborar. Les deseo el máximo de los éxitos en su curso, disfrútenlo porque es importantísimo para la salud de la población, para el respeto y para una atención ética y profesional de calidad e impecable. Cualquier duda adicional que tengan ya tienen mi correo, estaré encantada de responderlo y les deseo todo lo mejor en este desafiante año. Muchas gracias.